Ahora se dividió la imagen. Bueno, así es que tiene que ser. Sí, pero no se ve. Bueno, ¿Ya me estás viendo ahí? ok, ya por fin, pues. Ok, lo A ver, logramos. Bueno, ahí está. baja la cabeza porque no Espérate, se te espérate, corta la cara. espérate. ¿Ahí está bien? Bueno, súbelo un poquito más la imagen. Que se te vea ahora, ahí. No, para que se te vea la cara completa. Al revés, al revés. No sé qué hacer. Subir la imagen, la cámara. Yo no sé cómo tienes eso. Bueno, entonces hagamos Ahí, así. ya. ¿Listo? Échate tú para atrás, será. Peor. Así, sí, Ahí, así. Eh, listo. Jeje. bueno, pues. Listo. Bueno, entonces, saludos Miguel. Felici- Saludos. Felicitaciones por tu premio. Muchas gracias a ti por ese cuento maravilloso, que fue el Gracias. comienzo de todo. Primero saludarlos a los que están conectados, agradecerles que estén conectados y esta es una conversación que vamos a tener con Miguel Falquer Certain. Él es un escritor barranquillero que vive en Nueva York. ¿Hace cuántos años, Miguel? Con más de 40 años. Más de 40 años. Pero sigue siendo súper barranquillero y todas sus historias, bueno, todas no, pero muchas historias son acá en Barranquilla. Entonces, este texto dramático que obtuvo el premio eh, fue basado en un cuento que Miguel escribió. ¿En qué año, Miguel? Eso fue en 93. 93. 93. Escrito en 93. La historia se sitúa en 1967. Okay. Y el cuento ganó un premio en Medellín, en el concurso, en el quinto concurso de cuento Carlos Castro Saavedra, en 1994. Lo publicaron en este libro. ¿Cómo se llama el libro? Y el libro es lo que recopila los tres ganadores y los finalistas. Ujú. Fue publicado por Trasempaque, que era la organización que auspiciaba el concurso Carlos Castro Saavedra, y los tres primeros premios, eso era un concurso nacional, y a última hora decidieron darle el primer premio a un cubano, y, y yo quedé en segundo lugar, y de todas maneras publicaron el libro con los cuentos ganadores, y los jurados fue sorpresivo porque no anunciaban quién eran los jurados, y eso explica tal vez por qué me dieron el premio. Era Gustavo Álvarez Gardiazabal y Harold Alvarado Tenorio y un señor que se llama Roberto Vélez Correa, quien no conozco. Eh, Después de que se publicó el cuento, se dieron los premios allá en Medellín, yo no pude ir, mi hermana fue a recibir el premio y después publicaron el libro a los pocos meses, y ese es el origen de la publicación del cuento. Ok, Pero pero el cuento, como tú lo conociste, fue posterior, cuando yo lo traduje al inglés y fue publicado en esta antología de escritores gays de los Estados Unidos y de Latinoamérica, y se llama Bésame Mucho, New Gay Latino Fiction, y entre ellos están, además de mi cuento, uno por Roberto Chavarren, el escritor uruguayo, Cañón, y Pierre, que es un ecuatoriano que escribe en inglés. Y fueron como 19 escritores que se reunieron en este libro, y ese fue el cuento ya traducido al inglés que yo te envié a Londres cuando tú estabas estudiando allá en la escuela de drama, de ok, dramaturgia, ¿no? ya, sí. Bueno, entonces sí, entonces ese es el inicio de la historia de este texto. Y es que en el año 1999 yo estoy terminando mi maestría en la Universidad de Londres, una maestría en puesta en escena y teatro. Y
yo había pasado por Nueva York antes, ¿verdad, Miguel? Nos habíamos visto. Tú me has dado ese libro cuando yo pasé por Nueva York, ¿o no? ¿Cómo fue la cosa? Tú viniste a Nueva York, sí, vimos aquí Ok, y, y después tú me dijiste que querías utilizar el texto para hacer tu tesis de grado. Tenía que exacto. aprobarlo la jefa tuya de tesis Ujú. y así fue que se hizo. Entonces yo viajé a Londres a ver el montaje que hiciste tú con Pedro Gómez Egaña, Con que Pedro era, Gómez Egaña. porque era más coreografía y música que diálogo, Sí, el sí, original. exacto. Sí, eso fue un trabajo que se hizo con Pedro Gómez Egaña, el artista que ahora vive en Noruega, y Rosana, una bailarina de danza contemporánea, colombiana también, que estudiaba en el Avant Center en ese momento en Londres. Entre los tres armamos ese performance que se presentó, que era basado en el cuento era inspirado en el cuento de Miguel. El cuento se llama Padre Infante, ¿no? ¿Cómo se llama? Utilizando una expresión argótica de Barranquilla, qué es lo que pasa o cómo sucedió, cómo es parada Padre Infante. Ok, que es Y ese una, es el título del cuento, cómo se ganó el premio y cómo se publicó en inglés también. exacto, que bueno, que eso es una expresión que ya no se usa, como es parada. Ya lo sé, ya lo sé, como todas las expresiones argóticas van pasando de moda. Sí, Pero en sí, ese sí. momento que se publicó, en el Ajá, 93 que ganó el premio, era una expresión que estaba muy vigente. De ok. todas maneras, como cuando tú usas expresiones argóticas dentro del contexto, tú tienes que en la línea siguiente explicarla y dice el cuento así. ¿Y cómo es parada Padre Infante? Entonces, ¿cómo es el cuento? Ajá, ok, Y listo. así se entiende exactamente qué es lo que quiere decir. Ok, ok. Bueno, yo de pronto yo lo habré oído alguna vez cuando estaba pelado, lo habré oído eso de cómo es parada, pero la verdad pues no, pues ya se dejó de usar. De pronto alguna vez la oí cuando estaba muy pelado. Bueno, entonces estamos en Londres, yo estoy haciendo la tesis, trabajo con Pedro Gómez y con Rosana Barragán, esta como reinterpretación del cuento, pero digamos en una puesta en escena más experimental, era más como un performance, ¿no? Eh, y bueno, tú estuviste allá en Londres, viste la pieza, conociste a Pedro, ¿verdad? En ese momento. Y después, cuando ya voy a terminar mis estudios, yo decido seguir trabajando con tu cuento, ¿verdad? Pero ya desde una puesta en escena diferente, desde un texto ya más dramaturgo, con diálogos, tal. Y a partir de aquí es donde nace este texto que yo lo he llamado Infante. Eh, ¿Por qué Infante? Porque Infante, la etimología de Infante viene de Fante, que es hablar, ¿sí? Y In, eso es del latín, In, que es no, o sea, el que no habla, ¿sí? Eso traduciría, digamos, en castellano, infante, el que no habla. Y se le decía, a los infantes se le decía a los niños antes de la adolescencia, que eran infantes. También, por ejemplo, en España lo utilizaban para nombrar a los hijos del rey que no eran príncipes o princesas, ¿sí? Solamente eran los príncipes y princesas el mayor, el resto eran infantes, ¿sí? Por eso dicen la infanta Cristina o la infanta no sé qué, ¿sí? Eh, entonces me pareció muy interesante rescatar este significado porque de alguna manera el cuento apunta hacia estos personajes que no pueden hablar, ¿sí? Yo sé que eso es una coincidencia con el nombre, pero me pareció interesante, ¿no? ¿No te parece, Miguel? Y completamente la lucubración es posterior. El padre se llama Padre Infante porque yo tomé ese título, ese nombre, ese apellido de un español que yo conocía con ese apellido y se lo endilgué al personaje que en realidad es un cubano.
y tiene Ok. otro nombre, por supuesto, en la vida real, en donde está basado el personaje. Porque dentro de la no es una autobiografía, está basado en personajes reales, pero las situaciones son ficticias y muchos de los Ok. elementos también son ficticios para crear el drama. Ok, bueno, y eso es interesante porque de alguna manera tú dices que, bueno, que le cambiaste el nombre, que lo prestaste de otra persona, pero de alguna manera aquí es donde comienza la parte interesante y es que supuestamente, según dice Freud, nada es casualidad, ¿no? Cuando él hace la teoría esta teoría que él hace de la equivocación, que uno dice, ay, estás hablando con alguien y dice, ay, me equivoqué. Esa equivocación tiene un trasfondo, digamos, Un lapsus. exacto, el famoso lapsus. Eso tiene un trasfondo inconsciente que de alguna manera mueve una cantidad de recursos interiores. Entonces, cuando tú escogiste esa palabra, ese nombre infante, de alguna manera hay una correlación que yo de pronto leo en este momento, no sé, 40, 30 años después, 50 años después, o algo así. ¿Hace cuánto tiene el cuento? Ah, no, el Bueno, cuento el cuento, el tema se desarrolla en 1967. 50 años, sí. Son 53 años. Ujú. El cuento se publicó en 1994. O sea, son O sea, son 20 pico, 20 años, 20 pico, 26 años. 26 26 años. años. Ok, Eh, bueno. Mm, el tema que tú utilizas, que en el afiche que tú publicaste para el volante con que se hizo el programa de mano, ujú. era la imagen del Che Guevara, porque precisamente el cura es cubano y viene a Barranquilla con otros padres cubanos durante el éxodo después de la Revolución Cubana del 59. Ellos llegan a Barranquilla a principios de los 60 y dentro del colegio existen muchos curas, entre ellos el más sobresaliente es este, que representa la oposición a lo que acababa de suceder en Cuba, y eso es lo que muestra el cuento. Por eso tal vez tú pusiste la imagen del Che Guevara en el programa de mano. Tú tienes ese programa de mano. Sí, está en la página de Facebook que yo tengo de dramaturgia. Ah, me voy a mirarlo porque no lo tengo. Sí, interesante, porque tú sabes que el cura era como un contrarrevolucionario, básicamente. Obviamente, Ah, como aparece en el cuento, él mismo contaba que tenía que ponerse un zapato más alto que el otro porque en una confrontación que tuvo le dispararon al pie y quedó cojo. ujú. Entonces siempre tenía un zapato que era más grueso. Pero ese es el personaje basado en el personaje real y con base en esa idea es que desarrollo yo el cuento completamente ficticio en el Cine Rex, viendo una película que es Los 400 golpes de Truffaut, que obviamente antes de que el Cine Rex se convirtiera en un cine pornográfico, era un cine que presentaba películas importantes, pero no francesas, presentaba películas inglesas. Y todo se desarrolla en un cuento circular y se desarrolla dentro del Cine Rex en Barranquilla, que ya no existe, que es un restaurante, según entiendo. ¿A ti te tocó el Rex cuando no era un cine pornográfico? Claro, presentaban las películas inglesas de rank y presentaban muchas películas muy buenas, pero no eran la francesa. La francesa, especialmente esta película, nunca se presentó en Barranquilla en cine comercial. Esta película se presentó en la Alianza Francesa, porque era de la nueva ola y si se presentaría en Barranquilla sería dentro del cine club anterior al cine club que yo dirigí, que era el cine club del Centro Artístico que dirigió eh, el Nene Cepeda, con Que, García Márquez y otros personajes. que después ese cine club se convierte en la Cinemateca, ¿no? El cine club que yo dirigí, no el del Centro Artístico, el Centro Artístico cuando yo era preadolescente y adolescente lo realizaba en el Cine Colón y obviamente no me dejaban entrar, tenía que ser socio, pero tenían restricciones de edad
Y yo me acuerdo que dieron, por ejemplo, una película de Visconti, que se suponía que eran unos hermanos incestuosos y no me dejaron entrar porque yo tendría como 13 años. En todo caso, ese cine club se acabó, en ellos participaron, eso fue en los 50, principios de los 60, García Márquez y el Nene Cepeda principalmente, pero otros, y auspiciado por el Centro Artístico. El cine club que yo fundo es ya con la Alianza Francesa en los años 70, y ese es el que con el tiempo se convierte en la Cinemateca de Barranquilla. Que después, cuando yo regreso a Barranquilla, después de estudiar arquitectura en Bogotá, yo voy a ese cine club que ya lo tenía, era Braulio de Castro. Braulio, sí, porque yo me fui en el 75, yo le dejé el cineclub a Braulio y Braulio se separó de la Alianza Francesa del director Bonan y tuvo una desavenencia y ese cineclub se acabó prácticamente después de esa trifulca y hubo un enfrentamiento público por cartas publicadas en el Heraldo y al final ese cineclub se disolvió, que tenía personería jurídica y se llamaba el Cineclub de Barranquilla. Y Braulio lo que hizo fue crear cineclubes privados con varias personas y en el ABC y con otros socios, tuvo varios socios a lo largo de los años, pero eran cineclubes que no persistían con el tiempo, pero no era la continuación del Cineclub de Barranquilla. El Cineclub de Barranquilla se convirtió en una asamblea pública en la Cinemateca y el primer director entonces fue Braulio. Y Ok. ya yo no vivía en Colombia porque yo me fui en el 75 a España y de ahí después yo vine aquí a los Estados Unidos y más nunca regresé a vivir en Colombia. Entonces Sí, Braulio fue el que continuó la tradición del cineclub. yo asistía, me acuerdo, a los cineclubes, creo que alguna vez fui con mi papá también, y los hacía en el centro de Barranquilla, en el edificio de la Cámara de Comercio del centro. Ese empezó con Jaime Abello. Entonces, porque Jaime Abello era el presidente o director de la Cámara de Comercio y lo llevó ahí a dirigir un cineclub y de ahí salió la idea de crear la Cinemateca. Ok, también fui al del ABC también, cuando lo hacían en el ABC. Pero qué interesante porque, o sea, digamos, un personaje como Braulio, ¿verdad? Que hace estos proyectos un poco como quijotescos y tal. Y me acuerdo que el público era bien escaso en los cineclubes, ¿no? Pero sin embargo, como proyectos, aunque sean pequeños, tienen impacto a diferentes niveles, ¿no? A mí todas esas películas que yo vi me marcaron de alguna manera, ¿no? En ese cineclub de Braulio. Yo no era amigo de Braulio en esa época, no lo conocía. Sí lo veía, que era el que presentaba las películas y todo, pero no éramos amigos. Pues nos hicimos Y amigos yo te más adelante. conocí a ti, bueno, yo sabía quién era tu papá, pero cuando yo te conocí a ti fue cuando yo regresé a Colombia en el 87, fue que nos conocimos. Y ya tú tendrías que 20 años, 21 años, acabas de regresar. Y nos conocimos, ¿por Y qué o qué? ¿Te acuerdas? nos conocimos en una misa creo que era una gran amiga mía, Esther Simon, había muerto y era una misa de los 9 días o algo así, en el seminario. No sé Y por qué, pero ahí creo que fue que yo te conocí. no, yo no creo, porque Con Alberto Vides, de era el pronto, Braulio y Alberto Vides. de pronto fue con, ¿Sabes por qué? No, embuste, fue eso no fue por ahí, sí, porque cuando yo yo no regresé, fui a ese entierro. no era entierro, era una misa, No, pero no, no. era por Alfredo Gómez Surek, Ah, que me ok. hizo una fiesta en su apartamento con Eduardo Eh, Vides Ahí sí me acuerdo. y él te invitó a ti Ahí me y yo te acuerdo. conocí esa noche. Me Ahí fue donde acuerdo. Sí, 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 claro, en el apartamento de Alberto, por allá por el 20 de julio. no, era el apartamento de Eduardo. Era de No, Eduardo, era eso, de Eduardo. Eduardo y Alfredo hicieron una fiesta privada de 20 personas y yo no te conocía y ahí fue donde te conocí. Ah, ok, ok. Y nos hicimos intimate de una. Pero, pero en esa época no solamente fue el cineclub que yo fundé con otros amigos, porque yo dirigía primero el cineclub de la Alianza, con Claude Macé, que era el director de la Alianza, y me puso a su disposición todos los libros de las enciclopedias de cine, y yo presentaba películas francesas, y de ahí fue donde salió la idea
de crear un cineclub de Barranquilla, se trajeron críticos de Bogotá, Margarita Alfredo Gómez era el presidente y yo era el animador. Pero al mismo tiempo sucedieron muchas otras cosas, como el suplemento literario del Diario del Caribe, salió en la misma época, con Alfredo Gómez, Margarita Bello, Álvaro Medina, Carlos J. María, Ramón Baca, y se fundó ese periódico en la misma época. Era una época que había muchas actividades culturales que se realizaban en Barranquilla, una época realmente de esplendor dentro del mundo de la cultura, porque se publicaron artículos, cuentos. David Sánchez Juliao vivía en Barranquilla, publicó también sus primeros cuentos en el suplemento. Se organizó un concurso después que yo me fui de cuentos, yo publicaba críticas de cine. Fue un momento como una bonanza cultural en Barranquilla, desde el 71 en adelante, hasta que yo me fui en el 75, pero eso continuó después con el periódico, se mudó a La Libertad, y Braulio entonces se abrió y hizo los otros cineclubes y continuó con esa tradición, pero exactamente en esos 5 años, de 1970 a 1975, que fue lo que yo viví, fue una época esplendorosa. Entre ellas se fundó el Cineclub y se fundó el suplemento literario del Diario del Caribe. Imagínate, importantísimo. Eh, ¿Que hay trabajo, no trabajó en el Cepeda, en el suplemento, en ese suplemento? No, no, eso es posterior. El Nene Cepeda se muere en el año 72 en Ajá. Estados Unidos. Pero él funda Julio Roca, él no funda ese. el Diario del Caribe, no, el Diario del Caribe, los años 50, cuando él regresa de estudiar en Columbia University, Julio Mario Santo Domingo compra el periódico y lo nombra él jefe de redacción. Eso es en los años 50, eso es una etapa anterior. El heredero de eso es Julio Roca. O sea, el Julio Julio Roca es el que funda Roca, el suplemento. no, el suplemento es independiente del diario. Fue fundado porque el más importante de todos, que no lo mencioné, era el Flaco Caballero, Ajá. Caballero Villa. Él tenía vínculos con el periódico, creo que Pachito Posada era el director del Diario del Caribe, y nos dio la oportunidad de fundar eso que originalmente se llamaba La Página, porque era un sueño de Ramón Baca, de crear un periódico literario, un suplemento literario, y no le tenían título. Y la página, y nada más era una página. Y después creció y se convirtió en el suplemento literario del Diario del Caribe, y así fue conocido a nivel nacional. Ok. Pero era independiente, tenía una junta directiva que estaba compuesta por eso, lo que llamaban ellos el comité coordinador, que era Alfredo, eh, el Flaco Caballero, Margarita Bello, Carlos J. María, Ramón Baca. Ok. Fueron los que crearon el periódico, o sea, que los que representaban el comité editorial. Y en ellos participamos. Braulio hizo muchas gráficas, arte gráfico dentro del periódico. Yo colaboraba en el primer número, se publicó un cuento, y luego colaboré con críticas de cine, y muchos de los escritores barranquilleros en cierne en aquella época publicamos en ese periódico. A partir del 72 creo que se funda, Bueno, 73. hay una investigación famosísima de carnaval que es Gajos Decorosos Flores de La Habana, que creo que viene de esa época, que está escrita por Margarita Bello, Mirta Huelvas y el Flaco Caballero. Exacto, porque es la misma época. Y nos reuníamos en casa de Rosita Marrero, que vivía en el edificio 11 de noviembre, y ahí hacíamos los famosos sancochos literarios, íbamos a pueblos y se reunía y había música y la bohemia, pero era todo un grupo que se cohesionó en esa época. Estaba Marie Mergé, eh, que vivía en Barranquilla, fue mi profesora de literatura en la Alianza Francesa. Había muchas personas que colaboraron con ese suplemento y con el Cineclub. Entonces fue sí, una época, pero volviendo al cuento ese, aquí me encontré leyendo hoy, mientras preparaba esto, Oye, pero espera, lo que... espérame que te interrumpa. Yo quería volver al tema de
la imagen del Che Guevara en Por el eso te lo programa de voy a mano. leer, Ujú. por eso, porque encontré algo que se relaciona con eso, y es lo que la carta de los jurados en la entrega de los premios hablan brevemente en un párrafo de cada cuento. Y en el cuento de Cómo es parada Padre Infante dice: sutil paradoja del machismo revolucionario, donde un sacerdote termina chamuscado por las mismas llamas que desde el púlpito de la catedral vaticinó a sus pupilos. Se trata de un relato convincente marcado por el humor y la ironía. Eso fue lo Buenísimo. que publicaron en el libro cuando entregaron el premio. Claro, claro, buenísimo. Además que, exacto, eso tiene que ver directamente porque cuando yo pongo la imagen del Che, es porque el Che representa en el imaginario, ¿no?, del latinoamericano y del mundo, pues la imagen de la revolución y fue Y una es la imagen imagen que inclusive, le dio la vuelta al mundo. Se cumplieron ahora, no me acuerdo, pues, 60, 70 años, y ese fotógrafo se volvió famosísimo. Y esa foto es icónica. La representan, obviamente, y además porque era una revolución que se quería internacional por el hecho de que el Che Guevara era argentino. argentino. Sí, y lo interesante es que esa imagen después es apropiada en los noventas por muchos artistas plásticos aquí en Colombia, como una imagen de revolución y como una imagen, ¿no? Pero resulta que detrás de esa imagen está lo que dice la carta del jurado, y es que hay todo un tema de un machismo y de una contrarrevolución con respecto al género y a todo el tema sexual. Entonces, es una paradoja interesante, ¿no? Bueno, entonces, eh, volviendo al tema del cuento, eh, hay algo también que me interesó mucho, porque en esa época yo estaba leyendo a Foucault, ¿verdad? Y me interesó mucho del cuento, y es que Foucault habla de los cuerpos aleccionados, ¿sí? Habla también de cómo los, eh, las escuelas, inclusive desde su arquitectura, están inspiradas en los edificios en los panópticos, en los edificios donde encarcelaban a la gente. Los hospitales también, Foucault dice que en la arquitectura, y pues mi primera carrera es la arquitectura. Entonces, como en un momento dado esa arquitectura, ese espacio, de alguna manera comienza a trabajar con tu inconsciente, ¿sí? Entonces, eso me pareció muy interesante del cuento tuyo, hablaba desde ese lugar, que es el lugar de la instrucción, ¿no? El lugar del aprendizaje, ¿sí? Eh, y eso lo uno también con lo que también estaba en esa época leyendo un poco de teoría queer, donde habla de que el género es performado, o sea, nosotros no nacemos con un género específico, natural, sino que se nos va incorporando a medida que vamos creciendo, a medida que nos van aleccionando, ¿sí? Eh, También está el tema también que me interesó mucho en tu cuento, es el tema eh, de todos los discursos estos hegemónicos eh, que no, que no son de acá, ¿sí? Que vienen con la colonización. Porque ahorita pues hay toda una corriente muy interesante que busca decolonizar eh, el pensamiento, decolonizar el lenguaje, ¿sí? Hasta el inconsciente, ¿sí? Entonces, porque pues, los teóricos dicen que, los académicos dicen que la colonia ha continuado, la colonia no ha terminado, terminó en el papel, pero ha continuado de diferentes maneras. ¿Qué piensas de todo esto, Miguel, con respecto a tu cuento? Que tu cuento tenga tantas, eh, tantas cosas interesantes y variables para... ¿Tú lo pensaste así en un Bueno, momento dado? ¿Qué piensas de todo esto?
Bueno, lo que estás hablando de la colonia, el coloniaje, eso no ha dejado de existir porque después de los españoles vinieron los americanos y Barranquilla más que ninguna otra, porque nosotros vivíamos en función de todas las importaciones que venían de los Estados Unidos, incluidas las manifestaciones del arte, el arte pop, el arte abstracto, todos esos vinieron de los Estados Unidos. Ya dejó de ser París y Europa el centro cultural y venía la influencia de los americanos. Nosotros como ciudad Mi abuela, oye, me perdona que te porteña, interrumpa, mi abuela hablaba, me acuerdo que mi abuela decía que en esa época ellos comían jamón de Virginia. claro, mi papá iba a Cartagena, en Cartagena llegaban los barcos y tenían todos los cigarrillos de importación ingleses, todas las exquisiteces que venían de otros países europeos y de Estados Unidos llegaban a Barranquilla. Miami era un brinco de Miami a Barranquilla, además de todas las diferentes colonias, como le llamaban en aquella época, coincidencialmente, no se decían inmigrantes, sino la colonia judía, sefardita, la colonia askenazi, la colonia palestina, la colonia siria, etcétera. Todo eso conformaron los alemanes, los franceses, en el Los lado italianos. de mi madre, los italianos, conformaron esa mezcla, ese crisol que fue Barranquilla. A partir de 1895, más o menos que se abre el muelle hasta 1932, que se cierra para darle paso a Bocas de Ceniza. Pero en el periodo de 1895 hasta 1932 también es una época de esplendor para Puerto Colombia y Barranquilla, porque vienen todos estos barcos transatlánticos que hacen paradas en el puerto de Barranquilla, vienen artistas famosos que pasan la noche en Barranquilla y en Cartagena, se presentan en el Teatro Apolo y se presentan en el Heredia de Cartagena y luego prosiguen su camino hacia el gran teatro conocido de aquella época que era el Colón de Buenos Aires. Entonces Barranquilla siempre fue una ciudad cosmopolita que no era una ciudad provinciana por el hecho de ser que no era la capital, sino que era la puerta abierta hacia todas las influencias que vinieron de todas partes. Entonces sí hay una especie de coloniaje que ha venido de muchas influencias. Lo bueno es que eran tantas que se convertían en un amasijo nuevo, en una fusión de una cultura absolutamente nueva a partir de todas esas culturas. Ok, En ok, el caso de los jesuitas de los curas que vinieron de Cuba, no solamente venían de Cuba, venían de España, había muchos curas que eran españoles y, y había que no ha dejado de existir esa forma de machismo que, que persiguen al niño en el cuento. Es una forma de exclusión por el hecho de que el muchacho que ni siquiera se ha identificado como homosexual está buscando su propia voz y en el proceso se enfrenta a este tirano que lo quiere humillar por el hecho que él considera que es homosexual. ok. Entonces ni siquiera ha llegado el momento de la realización, en el momento en que él se da cuenta que sí acepta su homosexualidad, que eso sucede en la novela que va a aparecer en octubre, son esos años de formación Que es tu donde primera a los novela, ¿no? 16 Que años, es tu primera novela publicada. no, yo tengo una novela corta que ganó un premio en Bucaramanga y está publicada, pero es una novela corta. Esta es una novela de 683 páginas Wow. y, y abarca los primeros 17 años del personaje y está contada desde el punto de vista del muchacho adolescente que está a punto de graduarse de bachillerato, pero ahí sí muestra el momento en que después de debatirlo por todo este bagaje, esta superestructura a la que tú te referías, que es la superestructura que le impone, antes de Foucault, Freud habló muy bien de esa plurisexualidad, cuando el niño tiene 1 a 5 años y acepta la sexualidad como venga, sea de un objeto
de un animal, de un ser de su mismo sexo o de su sexo opuesto sin prejuicio, pero en ese momento llega la superestructura que es la familia, el Estado y la religión, y le impone no, eso no lo puedes hacer porque eso no está bien, y empiezan las imposiciones que crean esa estructura, esa superestructura, y de acuerdo como reacciona el niño, coge un camino, coge el otro. En el caso del personaje, él llega a una edad entre los 12 años y los 16 en que se debate a sí mismo la posibilidad de que sí siente atracción por su mismo sexo. Y va explorando toda la ideología detrás de eso hasta que a los 16 años se enfrenta consigo mismo y con sus compañeros y lo dice públicamente en un colegio de jesuitas. Entonces, eso sí se ve en la novela. Aquí es la formación del niño mientras está peleando con su propia conciencia y su propia religión que le prohíbe, porque cuando éramos niños en el colegio, los curas nos enseñaban que el pecado de presunción es el peor pecado que existe. Y uno de los pecados de presunción es la homosexualidad, y es un pecado que no se perdona ni en el cielo ni en la tierra. Esas eran las palabras literales con que definían la homosexualidad. Entonces no había absolución, No había salida. no había salida para el niño ni para el hombre, en el hecho de que aunque se arrepintiera, estaba condenado desde el principio, porque era un pecado de presunción. O sea, iba en contra de su propia naturaleza y en contra del orden, de la normalidad establecida por la sociedad. Entonces fíjate que haciendo como un círculo, como comenzamos la charla, eso que te comentaba yo de que a la pieza le puse infante, ¿no? El tema de que no puede hablar, ¿no? Que el infante no habla, no puede hablar, no tiene derecho a hablar, es un poco, se refiere un poco a lo que estás hablando ahorita, ¿no? Que de alguna manera es como que no había salida, o sea, no Claro. tenías una voluntad propia, ¿verdad? Es la autorrepresión es el momento como todas las personas pasan por eso. Es un momento en que tú te debates a ti mismo todas tus posibilidades. Y en el caso del niño existe la represión que ejerce la iglesia sobre la ideología de lo que es la homosexualidad. Y todo ese periodo es un periodo de silencio, porque es un secreto, no se puede compartir, sino solamente con uno o dos íntimos amigos, y muchas veces si tú compartes un secreto, lo utilizan en tu contra. Entonces, es un periodo de silencio hasta los 16 años, cuando realmente asume su homosexualidad y lucha contra todas estas personas que lo rodean, que tratan de disminuirlo, y él se pone a la altura de ellos y lo confronta. Pero eso pasa en En la el novela. caso del cuento, esa es la novela. En el caso del cuento, el personaje regresa el año siguiente de haberse graduado, y coincidencialmente va a ver esa película, Los 400 golpes, al Cine Rex, cuando descubre en la Pero oscuridad un no poco vayas de... a echar, no vayas a echar el cuento. Por eso, pero ahí entonces No es el sea un spoiler, enfrentamiento. no sea spoiler. Okay. Pero pueden leer el cuento. Sí, por eso no seas De spoiler, todas deja que lo maneras, lean, deja que lo lean. okay, ok. Bueno, entonces, Si quieres leo lo que me dijiste que quería que leyera de... Encontré la carta original, que es una letra mínima, ajá, pequeñísima. ajá. Esa es una de las cartas de Marvel Moreno. Ah, uy, qué Eh, interesante. Bueno, porque es que eso les quería contar de que cuando yo leí el cuento, no sé por qué leí creo que estaba en la contraportada del libro. ¿Tú lo encontraste al fin o no? en la contraportada hay dos líneas que Ajá, nombran el cuento, porque ok, hablan es de todo el libro. exacto, ok. Eh, el cuento, o sea, lo que tú leíste dice, ¿y cómo es Parada Padre Infante? Está perfectamente construido, se desenrolla como una serpentina y culmina en el momento preciso. Eso. Eso lo escribí, pero eso lo saqué yo de esta carta.
Y la Ah, carta de ella es bien. más, se extiende más. Ok. Y dice, París, Bueno, entonces, pero espera un eh, segundito, pues no le das todavía. Para los que no sepan, Marvel Moreno es una escritora barranquillera que muy importante porque, digamos, es como de las primeras mujeres en Barranquilla que escriben novela y que de alguna manera lo que escriben es un poco un espejo, eh, digamos, un espejo sí, de la realidad de, cómo de una sociedad que no es tan moderna como supuestamente nos ha sido hasta ese momento o hasta este momento nos la han vendido, ¿no? Entonces eso es muy interesante para los que no conozcan a Manuel Moreno que la busquen porque es una escritora importantísima dentro del Caribe, dentro del mismo Colombia, ¿no? Sí, dale. bueno, precisamente porque nosotros somos primos terceros, éramos primos terceros, teníamos un bagaje cultural parecido, porque la bisabuela de la abuela de ella, que era Alonza Abello Falqués, Alonza Falqués, Falqués Casola, se casó con el Abello y ella era la abuela de ella y mi abuelo era el hermano mayor de la abuela de Marvel. O sea, y lo que refleja ella en su primera novela, había otras novelas anteriores a las de ella. Amira de la Rosa escribió un cuento bellísimo que se llama Marsolaire y muestra un segmento de esa sociedad, pero ella se mete en la psicología de los personajes barranquilleros a través de ese personaje adorado por ella, que es la abuela, que es esa señora en la vida real, pero desarrolla muchos personajes que no tienen nada que ver con ella, para mostrar precisamente el racismo, un personaje que es nazi, que vive en Barranquilla, no solamente vivían judíos, sino también vivían alemanes que tenían pasado nazi, y en una conversación que tuve yo con ella me decía que una crítica le había dicho que ella tenía pensamientos nazistas. Decía, ¿cómo será de estúpida la niña que piensa que porque yo tengo un personaje que habla con palabras nazistas, yo soy nazi? Entonces ella muestra toda esa sociedad pacata que tiene ciertas reglas de comportamiento, especialmente para las mujeres. Un título de su libro, de una señora bien, que Algo es muy lo que feo se en la vida de una considera señora bien. algo muy feo en la vida de una señora bien, es precisamente como il faut, como ella decía, porque ella era mitad francesa viviendo en París 20 años, eh, era esa rebelión de ella contra esas instituciones que la habían forzado a comportarse de cierta forma. Llegó a ser reina del carnaval y hasta ese momento ella estaba sujeta a todo ese mundo social del country club y cómo se debía comportar una señorita, etcétera. Y luego viene el despertar. Ella escribe desde niña, porque me lo dijo personalmente en París, que decía, yo le pregunté que si era cierto que Plinio era quien había sido como su tutor literario. Me dijo, absolutamente no. Yo escribía desde que era niña, tenía cuadernos y en efecto los tienen ahora guardados allá en Bérgamo, que tienen una fundación creada por Fabio Rodríguez Amaya, donde tienen todo el acervo literario y las cartas y la correspondencia con su madre, etcétera, están guardados allá en la Universidad de Bérgamo. Entonces, lo que dice la carta es lo siguiente: París, 1995, Miguel querido, recibí tu envío y quedé fascinada con el cuento. Lo he leído más de 10 veces y cada vez me gusta más. Y cómo es parada Padre Infante, está perfectamente construido. Se desenrolla como una serpentina y culmina en el momento preciso. Me parece, me parece injusto que no te dieran el primer premio y al mismo tiempo me asombra que te hayan otorgado el segundo. ¿Hasta qué punto, hasta ese punto ha cambiado Colombia? Imagínate, un jovencito gay, un jesuita gay y malo como una víbora. Creo que les arreglaste las cuentas a todos esos canallitas que te mortificaron en tu infancia. Wow, qué maravilla. ¿Y eso te lo escribió en qué año?
En el 95, precisamente creo que ella murió ese año o el año siguiente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fabuloso, fabuloso. Bueno, entonces eh, hay una pregunta que me parece interesante que hablemos un poco y es cómo dentro de esta sociedad que supuestamente era progresista, moderna, incluyente, eh, cómo de alguna manera esa sociedad, detrás de todo eso, había se escondía un conservadurismo eh, bien fuerte. ¿Qué, qué- o sea, ¿qué opinas de eso? O sea, esa contradicción. Bueno, yo estuve presente cuando empezó el movimiento del Gay Power en 1969, hace 51 años. Tengo un cuento sobre eso. Y en el Stonewall se suponía que era una ruptura con la generación anterior. En esa época yo tenía 19 años y hasta ese momento existía una sociedad, se llamaba la Sociedad Mattachine, que defendía los derechos de los homosexuales, pero dentro de las instituciones. Y eran muy reservados, aceptaban todo lo que les decían, se reunían en privado, etcétera. Hasta que en esa época los bares gays que existían en Nueva York eran dominados por la mafia. Y en algunos de ellos, como el Stonewall, permitían que bailaran hombre con hombre. Cuando llegaba la policía, prendían las luces y todo el mundo se sentaba, entraba la policía, recogía el dinero porque eran policías corruptos y se iban. Hasta que esa noche decidieron que mandados, había época de elecciones, rompieron las botellas, sacaron a la gente y se llevaron presos a los menores de edad. Eh, en esa época ya la mayoría de edad eh, eran 18 años, creo. En el 70 ya eran, o sea, en el 70 cambiaría a 18, hasta ahí era el 21 años. Pero en todo caso, los menores de 16 años fueron los que se llevaron y los travestis, los hombres y mujeres, hombres que estaban disfrazados de mujeres o mujeres que estaban vestidos de hombres. En ese fue la noche en que empezó lo llamada revolución, el gay power. Y los 7 días siguientes hubo grandes conmociones públicas donde la misma policía, ahora hay policías que son abiertamente homosexuales, pero en aquella época yo los vi, pasaban a mi lado y le daban bolillos, sangraban, hubo muchos heridos durante esa época y fue una época de represión horrible. De ahí empezó el movimiento de liberación, pero no, porque hayan pasado 50 años y pasó el SIDA y pasó ACTA y pasaron todos esos movimientos, no quiere decir que la sociedad no esté polarizada. Siempre existe en Estados Unidos, en Europa y en Colombia, existe las dos vertientes, una vertiente conservadora y una vertiente más liberal o más abierta, que no impone una forma de ser. Entonces sí, existen todavía, se emponzoñan todas esas actitudes, aunque en público cuesta menos ser machista o homófobo. Se te fue la imagen. Espera un segundo que algo pasó acá. Ah, ya, ya. Eh, Sí, pero por eso, Eso es lo que pienso por yo. eso me estás hablando de Nueva York. Pero la pregunta mía es en No, pero estoy Barranquilla. hablando en Colombia también, porque en Colombia en aquella época era una cosa inaudita. Por ejemplo, que un muchacho de 16 años fuera abiertamente a un bar gay, que en Barranquilla existían en aquella época dos bares. El primero fue el Barú, y el otro después fue el Arcesio. El Barú fue fundado por un barranquillero y un interiorano, era Jaime Donado y Limber Acero, fundaron ese bar en el centro Que eran y los modistos, ¿no? Ya eran modistos, ¿no? que después se convertirían en moditos, pero en aquella época eran dueños de bares. Ajá, ok. Tenían un bar que era antes de mi época, que se llamaba Monte Calvo, creo que se llamaba, que quedaba en la Avenida de los Estudiantes, en la 38. Y cuando ya a los 16 años yo fui a ese bar, era un bar que quedaba en la nomenclatura, no la sé porque ahora como no usan los nombres, pero era
era como la calle donde quedaba el Club Barranquilla, la calle En el, Jesús o la calle, en el centro. una de esas, era en el centro, entre la esquina del Callejón de la Paz, que no sé qué número es, con la calle San Juan, algo así, que debe siendo 33, creo que es ¿cuál es el Paseo Bolívar? 35, 36, 36. 36, 37, 38, como la 38 con la 40, 4 41. podría ser 41, ok. Y en esa época en el centro vivía, o sea, pasaban cosas en la noche porque ya en el centro no pasa nada en la noche. No, es que el centro originalmente en Barranquilla, la gente que no conoce la historia está condenada a repetirla, pero Barranquilla era nada más tres barrios, el barrio arriba, el barrio abajo, y en el centro era donde todas las familias que detentaban el poder, las familias pudientes, era donde vivían. Todas las grandes mansiones y las casas de Barranquilla de finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran en el centro. Y hasta los años 60 el centro funcionaba, el centro cívico, el Paseo Bolívar, incluso cuando yo te conocí a ti, tú tenías un apartamento que era en una azotea del Banco de la República y, Sí, él pues y se iba al centro. Ahora la gente no va al centro porque todo subió, pero a partir de los años 20 que crean el Prado es cuando la gente del barrio centro se mudan, abandonan sus casas, sus mansiones, las tumban, las venden o lo que sea y se mudan al barrio El Prado y en su defecto al barrio Bellavista los que no tenían tanto dinero. Y después crecen los otros barrios de Barranquilla. Pero sí, sí cuando los años 60 el bar ese quedaba en el centro y el otro bar era el Arcesio, que tenía una sucursal en la 72 y después también en el centro. Entonces eran muy pocos los bares y entrar ahí la gente entraba con susto y con miedo porque no querían que los vieran entrando, porque lo podían comentar, si los conocían o lo que fuera, el qué dirán. Entonces toda esa represión existió durante muchísimos años. No era una cosa abierta. Muy pocas personas en Barranquilla abiertamente decían que eran homosexuales. El sendero para la gente que quería vivir en Barranquilla era o convertirse en peinador o casarse y tener hijos y llevar una vida secreta simultáneamente. Mucha gente en Barranquilla lo hizo y otros se fueron. ok, pero bueno, pero entonces, pero volvemos al punto. ¿Por qué una ciudad con todo con todas estas ínfulas de ser progresista, de ser moderna, de ser incluyente, por qué termina siendo tan pacata? O sea, ¿cuál es la razón para eso? Bueno, por muchos motivos, entre ellos la religión. Como te dije, la religión es importantísima. La Iglesia Católica no Que eso acepta está en tu y cuento. En todavía, en tu cuento básicamente gira alrededor de la religión, ¿no? exacto, y todavía incluso, aunque el Papa Francisco sea una persona muy liberal, en última instancia él dice que no hay, que son seres humanos y hay que aceptarlo, pero de que ahí acepte que las mujeres participen en la Iglesia Católica como celebrantes y que los homosexuales sean aceptados a la par que los heterosexuales, eso del dicho al hecho y mucho trecho. Eso no ha sucedido en el siglo pasado ni en este. Entonces, si Barranquilla es un reflejo de esa sociedad, obviamente, aunque Barranquilla ya no solamente es católica, porque los movimientos protestantes llegaron en los años 50 y hoy en día hay muchísima gente que no es católica, es protestante. Y existe los sentipensantes, los intelectuales, e incluso dentro de los intelectuales hay muchos que son homófobos. Entonces no es una cosa que sea unificada y que todo el mundo sea liberal y que todo el mundo vaya a aceptar. Existen siempre los chistes de mal gusto. Si estás en una reunión y estás entre amigos y oyes los chistes denigrantes, ya sea para las mujeres o para los homosexuales o para las minorías. Entonces no es que es un microcosmo que sí ha avanzado en 50 años, pero no es que tampoco sea un techado de virtudes como personas liberales. No Sí, lo no, creo. y eso viene un poco también del tema y lo uno
también un poco con el tema de que hablamos de la decolonización, porque de alguna manera hay un artista que tú conoces y es un gran amigo mío, se llama Carlos Mota. Él es un artista bogotano que vive en Nueva York hace muchos años y Carlos tiene una pieza que se llama, creo que se llama Nefandus, si no estoy mal, y es una pieza donde es un video que él hace dentro de un río de la Sierra Nevada y hay una voz en off de un indígena wayú que relata cómo, como los rituales que ellos tenían antes de que llegaran los españoles y cómo los españoles cuando llegaron y vieron estos rituales, que eran rituales que tenían mucho de sexualidad entre personas del mismo sexo, eh, los, 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 eh, los españoles Los ven esto españoles. y sí, los españoles miran esto se horrorizan, ¿no? Como algo del demonio y en fin, todo este rollo. Entonces, eso es una obra que tiene Carlos Mota muy interesante, es como un video. Y es un poco eso, es un poco como hasta los mismos indígenas están atravesados por esa colonización que llegó acá a estas tierras, ¿no? O sea que la decolonización, que es todas estas teorías que se están trabajando ahorita, tiene que ver, es algo muy profundo, que tiene que ver con una cosa muy profunda del inconsciente y de la estructura de pensamientos y del lenguaje, tan fuerte que llega hasta los mismos indígenas, ¿no? O sea, muchas yo leía a Reikel Domatov, que es un antropólogo que trabajó con la gente de la Sierra Nevada, y él habla de que, o sea, tú lo lees a él y tú dices como que miércoles, pero si los Taironas son machistas, ¿sí me entiendes? Entonces, pero de pronto es un poco, o sea, ahí es donde es interesante la obra de Carlos, porque Carlos dice, ¿qué pasaba antes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasaba antes de la colonización? Entonces, es un tema un poco estructural, ¿no? Eh, bueno, Miguel, yo pienso que no sé si tienes algo más que decir ¿no? No, esperemos ver pronto el montaje. Esperemos que sí. Hay mucha gente que me ha escrito que quieren leer el texto. Eh, el texto, pues el texto dramático. Hay una cosa interesante y es el tema del texto dramático con respecto al texto normal. Leer texto dramático no es tan sencillo como leer una novela, ¿sí? Muy complicado cuando uno lee un texto dramático porque hay muchas citas, eh, o sea, no sé a ti qué te pasa, o sea, hay una diferencia muy grande entre el texto dramático y el Pero claro texto, que sí. sí, y para uno es muy difícil, para una persona normal es difícil leer un texto dramático, pero sin embargo la gente me está diciendo, ay, quiero leer el texto, no sé, El texto dramático es más fácil de leer. Yo siempre le recomiendo a una persona cuando está aprendiendo un idioma diferente que no lea poesía, que es lo último que se lee porque es lo más difícil. Pero el texto dramático es más sencillo de leer que una novela porque solamente tiene diálogo. Entonces, obviamente la dificultad se presenta en las acotaciones, exacto, cuando indica el autor qué se tiene que poner en el escenario o cómo se mueven los actores. ujú, Pero si la persona no quiere leer las acotaciones, simplemente lee los diálogos. Yo podría poner, ese cuento lo publicaron en Alemania y está todavía en la internet, dramático, como tú lo concebiste, en base al cuento mío. Y serán dos textos completamente independientes, porque tú tienes toda la ok, libertad para crear dentro de tu propio mundo. claro, Es sí, basado en el mío, sí, de todas maneras, ¿sí? yo pienso lo contrario. Yo pienso que para mí personalmente, leer textos dramáticos es mucho más complicado que leer una novela. Porque una novela tú la lees de corrido, ¿sí? En cambio, el texto dramático Bueno, tienes que ir parando y tienes que ir poniéndote donde te quiere poner el que escribe y tienes que imaginarte la cosa. O sea, para mí es mucho más complicado el texto dramático que la novela, porque la novela tú la lees de corrido. Además, como que tu mente ya, de alguna manera, ya está como acostumbrada a ese tipo de escritura, ¿no? No sé, a mí bueno, pero personalmente. no prejuzguemos la inteligencia de cada lector. Cada persona puede enfrentar el texto de una manera diferente.
Lo Ok, interesante es que estuvieran los dos textos al mismo tiempo, que tengan acceso a los dos y lo lean a su aire, en el momento que ellos quieran y como ellos quieran. chévere, chévere. Porque lo mismo es leer un cuento, tú puedes leerlo de corrido o leerlo, poner el libro, volver sobre él, regresar. Y el texto dramático, el uno es sincrónico y el otro es diacrónico. Entonces, si suceden en el tiempo, como la película o como el teatro, suceden de principio a fin. El texto es como un esqueleto, el texto dramático es como un esqueleto de la obra, porque hasta que la obra no le den carne y hueso, que le pongan actores, la obra no se realiza, porque existió en la época isabelina, existieron obras que se llamaban closet plays, que se leían, eran para leer, porque no tenían funcionalidad en el escenario. Pero todo el resto de los textos dramáticos, uno es como una especie de esqueleto que el director es el que le va a dar vida a la obra. Y solamente cuando uno la ve, cuando yo me gané el primer premio en dramaturgia, yo asistía todas las noches a la obra. Y cada noche yo veía algunas cosas que no funcionaban y podían mejorarse y se le daban nota a los actores y la obra iba mejorando o creciendo. ¿Y quién era el Y director esa de es la, quién fue el director de ese montaje? René Buch, que acaba de morir, que fue el fundador y director del Teatro Repertorio Español de Nueva York. Ah, él fue el fundador de ese. Él fue el fundador con otro más, Ok, con Saldívar, ajá. y él dirigió la obra. Él era un especialista en Lorca, pero dirigía también teatro contemporáneo, y ese fue un premio nacional que ellos instituyeron, que ya se terminó y ahora empezó una nueva etapa con otro nombre, auspiciado por Lil Miranda, Manuel Lil Miranda, el que hizo eh, In the Heights y ahora la otra obra que se volvió famosa en Broadway, Hamilton. Él ahora dio el dinero con su padre y es una nueva etapa, pero en esa época era dado por MedLife, daban $3,000 de premio y el montaje de la obra. Y ellos tenían un casting y cogieron los actores, montaron la obra, hicieron la producción completa en el ¿Y, repertorio español y el director o sea, el que la dirigió fue René Buch. y cómo se llamaba la obra? ¿Cómo se llama la obra? Quemar las naves. Quemar las naves. Y tiene que ver con con el traslado No, ¿no? tiene nada que ver conmigo. Es una familia típica colombiana que vive en Nueva York y el padre es un hombre liberal. En el trasfondo él había sido guerrillero del M-19, pero fundó su familia con esta señora que es súper católica. Entonces están los dos mundos y tiene cuatro hijos. Un hijo que es completamente conservador, reaganiano, y el otro que es liberal de izquierda, y entonces la confrontación entre ellos dos. Y una chica es drogadicta y ha tenido un aborto, y la otra es súper católica, total, que es un conflicto familiar. Y en medio de eso es la nacionalización del padre. Y esa es la estructura de la obra. Es para mostrar las diferentes vertientes dentro de una familia típica de inmigrantes, no típica, pero de clase media, a los Estados Unidos. Ok. Sí, pues el tema de los quemando Es las naves. bueno, ya tiene 17 años, fue en el 2000. Político tanto en los Estados Unidos como en Colombia, porque era en el momento en que Bush eh, era presidente o iba a subir de presidente, y en Colombia estaba de candidato Uribe. El primer Entonces Uribe. están los dos. ¿Ah? El primer Uribe. El primer Uribe, la primera vez que iba a ser presidente era candidato, y está también la represión en Israel. Entonces se ven como los dos personajes hermanos tienen tendencias ideológicas opuestas. Uno apoya a Aarón en
cosas no cambian, no han cambiado mucho políticamente en Colombia, que siguen siendo esa polarización entre la derecha y la izquierda. Imagínate que para echar un cuento así, también, que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero que reafirma eso del tema de los cambios. Imagínate que cuando yo regreso a Barranquilla, después de estudiar arquitectura, y digamos como redescubro el carnaval, porque pues el carnaval que yo había vivido, un carnaval era de niño, y bueno, y me meto en Disfrazate como quieras, que fue la primera comparsa donde estuve. Uno de mis primeras presentaciones de carnaval, yo iba disfrazado de la Sierra Nevada. Entonces, imagínate, entonces, por un lado de la sierra, era como dos lados, como un yin y un yang. Por un lado era como la naturaleza toda linda y no sé qué y tal, con colores y tal. Y por otro lado era la misma naturaleza pero con glifosato, ¿sí? Entonces era todo así, vuelto nada y no sé qué. Eso fue, imagínate, eso fue, y tú, yo regresé a Barranquilla a los 25 años, una cosa así. O sea, estamos hablando yo tengo ahora 57, estamos hablando de qué, ¿cuántos años? 30 y pico de años. Y todavía el gobierno quiere renovar, o sea, porque Santos quitó el glifosato, que está demostrado que es, viendo que eso lo produce, creo que es la Bayer, y tuvo que pagar 10.000 millones de dólares en Estados Unidos y Europa por gente ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice su? Demandar. Que ha demandado a la compañía por la toxicidad del glifosato. Y aquí Santos lo quitó y ahorita lo quieren volver a poner. Imagínate, o sea, Por eso es un zigzag, echan para adelante y dan dos pasos para atrás. exacto. En el caso, por ejemplo, del matrimonio homosexual, lo aprobaron y fueron uno de los primeros países en Latinoamérica y después lo quitaron. No solamente eso se da allá, pues, es un salto para adelante y dos para atrás. Entonces lo mismo con el medio ambiente y eso no es una cosa nueva. La entrega de las riquezas nacionales viene de tiempo inmemorial. La presión barco, el petróleo, después el cerrejón, Panamá, Panamá. Panamá ni hablemos. Ese es uno de mis temas favoritos que quiero escribir una obra de teatro sobre eso, que es la entrega de la toma de Panamá y prácticamente la creación de la noche a la mañana por la ambición de Theodore Roosevelt. Eh, y ahí entran otra vez en contacto esas dos culturas, como incluso ahora, lo que está pasando ahora, no tienen allá en Colombia militares americanos en territorio nacional, aprobados sin ser aprobados por el Congreso. Entonces, no ha cambiado mucho. Cambia, como dicen en francés, no me acuerdo cómo es la expresión, pero cambia tanto que todo sigue igual. Bueno, entonces, bueno, que, que un cuento hecho que sucede en los años 60 tenga la misma urgencia o casi la misma urgencia que tuvo hace casi 50 años, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes aquí viendo la charla, que no fue una Gracias. charla, no fue una charla programada, ni mucho menos, fue algo que Miguel y yo decidimos a último momento. Eh, pero bueno, la idea, el compromiso es un poco como que, eh, primero que todo, pues eh, poner los textos, tanto del cuento como del texto dramático, para que la gente pueda acceder a ellos. Y, y bueno, yo también estoy un poco sorprendido de que hayan premiado el texto dramático, porque bueno, igual el tema es, digamos, ¿cómo se dice? Tabú, Exacto, gracias. Todavía sigue siendo tabú, que es absurdo. parece Yo, mentira. yo pienso que la palabra no es tabú realmente, ¿ah? Porque el tabú ya no es tabú, ya no es tabú. Yo lo que creo es que sigue siendo, es como más bien como que de eso no se habla, por eso el tema de infante, ¿no? De no hablar de eso, ¿sí? O sea,
lo acepta, pero no hablemos de eso, ¿sí me entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, digamos que no es tabú O porque como la ya, famosa expresión, o como la famosa expresión de homosexuales reprimidos, que después de tener sexo decía no se lo digas a nadie. No se lo cuentes a claro, nadie porque se perdía la virilidad que creían que dejaban abandonada en la cama. Entonces es una frase clave dentro de ese mundo de represión, porque aunque lo hacían, funcionaban, querían recogerla y, de negar lo sucedido, y era como un secreto que quedaba entre los dos, no se lo cuentes a nadie. bueno, ya para terminar, yo también quería hablar de un poco de la teoría, de cómo este cuento, de alguna manera también, eh, me remite mucho a las investigaciones sobre teoría queer, porque el personaje, como dices tú, es un personaje que todavía no está definido, ¿verdad? Entonces, eh, lo- un segundo, ahí. Se congeló. Sí, sí, es que me entran llamadas. Bueno, entonces, por eso no quería Okay. hacerlo en el teléfono, pero bueno. La Eh, expresión bu- en francés es plus ça change, plus c'est la même chose. Entre más cambia es la misma cosa. y es una expresión normal, nunca lo había oído. Sí, en francés. Y la usan en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ok, Plus ça change, plus c'est la même chose. ok. Así que, bueno, también es que esto sirva de un punto de encuentro para que se manifiesten personas que estén interesadas en colaborar contigo en el proyecto de montaje, Ujú, de acuerdo. porque seguro que con tantas amistades que han surgido a raíz de tu publicación ayer, habrá gente que puede colaborar de alguna u otra forma, ya sea como actores o coreógrafos o directores, etcétera, para que esto llegue a fruición, que realmente llegue al escenario, que es donde realmente debe estar. Chévere. Así Bueno, dale, que Miguel, entonces buena muchas suerte. gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti, gracias por Dale, invitarme. dale, un abrazo. Chao, Gracias a ti por aceptar. chao, Chao. bye, Gracias a todos por bye, estar. chao. Chao. Gracias, bye.